Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a 2 contra 1. Bueno, ya sabéis, porque lo estáis viendo en todos los vídeos, estamos haciendo un repaso a las plantillas de la Liga Endesa. Hemos hecho ya el repaso a unos cuantos equipos, Real Madrid, Baskonia y Valencia, y hoy es el turno de Lenovo Tenerife. Tenemos con nosotros a Chema de Lucas y a Carlos García para que nos cuenten pues, los secretos del nuevo equipo de Chus Vidal-Reta y qué podemos esperar de este equipo. Así que nada, paso a darles la bienvenida. ¿Qué tal a los dos? ¿Cómo va? Muy buenas, preparados ya para lo que quede, para lo que toca, ¿no? Y sobre todo aquí con el privilegio, no sé si suerte o desgracia porque hay que trabajar más. Yo creo que aunque haya que trabajar más todavía, creo que es un privilegio, pues, hacerlo una semana antes que la mayoría. Bueno, Chema, ¿cómo vemos a este Lenovo Tenerife antes de Supercopa? Estamos grabando esto apenas unos días antes de que empiece la Supercopa. Se va a enfrentar al Real Madrid. Bueno, ¿cuáles son para ti las claves de este nuevo Lenovo Tenerife? Bueno, pues, yo creo que fundamentalmente el primer apunte y el apunte clave de este equipo es que mantiene el bloque, ¿no? Creo que un bloque sólido que ha conseguido consolidar en las dos últimas temporadas con unos jugadores que le han hecho llegar a cotas importantes y a mantener un estatus tanto continental como nacional de equipo que ha dado un paso adelante en su rendimiento. Pues bueno, pues sigue estando ahí, ¿no? Creo que ese grupo, sobre todo, ¿no? Esa columna vertebral que forman Marceliño Huertas y Giorgi Sermadini, acompañado del resto de jugadores importantes que han dado pues también una mejoría en su rendimiento, sobre todo, ¿no? Pues Fran Guerra, recientemente renovado para 3 temporadas, o Bruno Fittipaldo, pues bueno, acompañados también de Sasu Salin, pues se mantienen en una plantilla que, bueno, ha tenido pocos retoques, pero yo creo que retoques importantes para seguir estirando poco a poco esa rotación. ¿Cómo lo ves, Carlos? ¿Qué te parece esta nueva plantilla, ¿no? Ha habido pocos retoques, como bien dice Chema. ¿Crees que son para mejor? ¿Crees que son para peor? No son muchos, en teoría deberían ser importantes porque los dos que llegan, sobre todo los dos de nombre y los dos de ya con un estatus formado, como son Joan Sastre y Kyle Willier, pues vienen en teoría para ser titulares. Veremos, aunque haya probado en estos primeros encuentros de pretemporada Vidorreta con Suleimanovic en el 4, lo normal es que Willier, independientemente a lo mejor de que salga de entrada o no, pero debería ser el 4 con muchos más minutos que Mir. Entonces, entre Sastre, que también está llamado a ser ahora mismo de entrada el 2 titular, más Willier, el equipo mejora lo que hay, porque los 4 jugadores que deja atrás el Lenovo Tenerife, los 4 que no continúan del año pasado, es que prácticamente no contaban o tenían un papel muy residual. Santi Justa, Charles Jenkins, que quizás a lo mejor es el que acabó con un poquito más de protagonismo en semifinales contra el Barça, Santi Justa, perdón, Alex López, y luego Tyler Cábano, que sí, pero creo que con el 4 Willier, también es debilidad mía personal, pero creo que con Willier mejora mucho el 4, la posición de 4. Si Willier está al estado y consigue meterse dentro de la dinámica de equipo, creo que el equipo mejora. En relación a Tyler Cábano, que es un jugador que a mí también particularmente me gustaba mucho, pero que acabó la temporada con un estado muy, muy regular. Entonces creo que la situación, por lo menos por piezas, hace que este Lenovo Tenerife sea mejor que el año pasado, sobre el papel. Otra cosa es luego ya el rendimiento que pueda dar cada uno, cómo se acoplen tanto Joan Sastre como sobre todo Kyle Willier a la dinámica del grupo y luego ver si la edad de algunos jugadores, aunque eso nos gusta y por lo menos en rendimiento no tenemos argumentos para pensar en ello, pero hay un año más, hay más minutos, hay más carga, hay más riesgo de lesión. Pues jugadores como por ejemplo Marceliño Huertas, que ha tenido un nivel superlativo estas 2 temporadas, pues mantiene ese estatus. A mí hay una cosa que me gusta mucho con la llegada de Joan Sastre, que es que creo que Vidorreta no se va a ver forzado, aunque le haya dado muy buen resultado, a dualizar en cancha con Marceliño Huertas y Bruno Fittipaldo tantos minutos. Y eso al margen de que le venga bien en ciertas situaciones, creo que les va a descargar de minutos y les va a hacer llegar más frescos a los finales de partido y al final de temporada con tantos encuentros que seguramente va a tener que afrontar de nuevo el Lenovo. Entonces, bueno, ya luego la otra incógnita a despejar es cómo y cuándo vuelve Todorovic. Creo que esa es la otra pata de la mesa para terminar de ver cómo puede responder o si, no digo un salto de calidad, porque ya estaríamos pidiendo demasiado para un equipo de este estatus,
pero sí es capaz de mantener o acercarse mucho al nivel de la pasada temporada. Pues la verdad es que sí, todos los comentarios que has hecho, Carlos, la verdad es que hacen profundizar un poco en lo que se puede esperar de esta plantilla. Voy a repasarlo, aunque los has comentado tú, las altas y las bajas del Lenovo Tenerife. En cuanto a fichajes tenemos a Joan Sastre, a Son Smith y a Kyle Wilger, y en cuanto a bajas tenemos a Tyler Cábano, a Charles Jenkins, Bogris, Justa y Alex López. Por comentar un poco, he sacado aquí unos datos que he encontrado en internet, por supuesto, y el ranking ofensivo era de 107 puntos por cada 100 y el equipo más productivo en ataque. Lo único que nos íbamos al equipo noveno en defensa. Desde luego el Lenovo Tenerife durante toda la temporada se convirtió pues, por detrás de Real Madrid y Barça en el equipo que más estuvo ahí arriba y más superlativo. ¿Creéis que tiene que mejorar en defensa? ¿Creéis que alguno de los fichajes que se han hecho con ese espíritu de mejorar la defensa? Bueno, yo creo que Joan Sastre y Son Smith, aunque no creo que Son Smith tenga demasiado protagonismo de entrada, creo que es un fichaje, ¿no?, más para completar para apostar por él y completar el cupo nacional. Creo que Joan Sastre sí puede dar un plus a nivel defensivo. Pero realmente Kyle Whittier tampoco es un defensor excelso, ¿no? Sobre todo es un jugador de ataque, es un jugador que abre el campo con un gran tiro exterior. Bueno, yo creo que, como tú has dicho, Rodri, el santo y seña de este Lenovo Tenerife va a seguir siendo el mismo, ¿no?, que es esa buena circulación de balón, ese ataque muy eficiente, sin ser un equipo que juega mucho ritmo, muchas posesiones. Precisamente al contrario, la rentabiliza muy bien y encuentra, pues al margen de esas conexiones, sobre todo de Marceliño Huertas con Sermadini y con Fran Guerra, pues tiros liberados para los tiradores y para los hombres exteriores. Y bueno, yo creo que tampoco se le puede exigir pues a jugadores que ya van teniendo una carga y cierta edad, pues demasiado rendimiento, ¿no?, a nivel defensivo, ¿no? Creo que tampoco es un equipo que tenga demasiadas carencias a nivel defensivo, pero bueno, creo que su gran virtud es esa, es encontrar pues buenas posiciones de lanzamiento para encontrar las ventajas. Yo creo que igual que dice Chema, mirando el roster jugador por jugador, Lenovo Tenerife no tiene un defensor excelso, no tiene un defensor brillante, es decir, este es el perro de presa, como lo pudo acabar siendo el año pasado Charles Jenkins, por ejemplo, que venía con ese papel, aunque luego al final acabara con, no sé si al final llegó, lo sobrepasó o no, con un 50% en tiros de 3, pero se supone que ese era el rol y que ese era el rol que había asumido Jenkins en todos sus equipos anteriores. No hay un defensor excelso. Como decía Chema, Willier precisamente por lo que no se caracteriza es por ser un grandísimo defensor, y creo que ahí Vidorreta lo que sabe exprimir es el bloque. Yo quito los 2 partidos de pretemporada con Gran Canaria, creo que ni estaban todos los que van a empezar la liga, ni creo que todavía el equipo tuviera tanto rodaje, y me quedo con los 2 partidos de ahora del torneo de Ciudad de Getafe. Ahí el equipo tuvo 2 caras, tuvo unos muy buenos minutos defensivos, extraordinarios para mí, minutos defensivos contra Baskonia, sobre todo en la segunda parte, y tuvo luego contra Fuenlabrada muchas lagunas atrás, pero sacó su mejor repertorio en ataque. Y creo que esas 2 caras, si las logra unir, pues es lo que puede hacer de Lenovo Tenerife un equipo igual de competitivo que el año pasado. Juegan muy bien con los espacios, juegan muy bien con la circulación de balón, con el extra pass, no tienen ningún tipo de prisa para encontrar una situación liberada. Incluso hay situaciones, y lo hemos visto durante los 2 últimos años, lo hemos visto en pretemporada, en la que parece que hay un tiro claro y ellos insisten en otro pase más para quizás marear un poco la perdiz, y a veces cuando no entra eso parece que te da hasta rabia, por lo menos desde fuera. Seguro que a Vidorreta no le importa, pero desde fuera parece que un poco de rabia. Y al final encuentran una situación liberada. Con Wilger ganan muchísimo, porque Kavanagh, por ejemplo, solía jugar mucho en esquinas. Willier es de los que en situaciones de apuro te juega en una esquina, pero también te juega para quitarse el balón de encima. Es el catch and shoot, que puede hacer una escolta, un alero, él te lo hace también. Y el otro día, por ejemplo, con Fuenlabrada, hubo una situación también al límite de la posesión, que botó, dio un paso atrás y tiró un triple de 8 metros y la metió. Esas son esos detallitos en los que creo que gana Lenovo Tenerife este año, con la llegada, por ejemplo, de Willier, para explotar todavía más esas situaciones. El otro día con Fuenlabrada, 18 de 36 en triple. No se le puede pedir ni mucho menos unas prestaciones iguales todos los partidos, pero en ese equilibrio, como decía, entre Baskonia,
el partido contra Baskonia y el partido contra Fuenlabrada, creo que es donde Vidorreta va a intentar buscar ese equilibrio que le dé de nuevo buenos resultados. Antes de entrar un poco en el análisis de la Supercopa, el año pasado Lenovo Tenerife hizo un balance súper bueno, 27 victorias por 9 derrotas, quedando tercero en la liga. Claro, mejorar esto es muy complicado. ¿Cuál creéis que puede ser, por así decirlo, la mejor posición o el mejor rendimiento de esta plantilla? Porque igualarlo ya es difícil, superarlo. Bueno, vamos a ver, ¿no? Yo creo que no es fácil pronosticar, ¿no? Porque creo que hay muchos equipos que han subido el nivel esta temporada y que, bueno, que Lenovo Tenerife desde el principio empezó a un nivel altísimo y a partir de ahí, pues bueno, estuvo liderando la tabla clasificatoria durante gran parte de la primera mitad del curso. Vamos a ver, ¿no? Probablemente incluso aventurar, que vaya a quedar entre los 4 primeros es aventurar mucho, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo va a estar en playoff seguro o debería estar en playoff por ese potencial y sobre todo por ese bloque que tiene de jugadores que entre comillas se conocen de memoria y eso puede darle una ventaja competitiva de inicio frente a otras plantillas. Pero bueno, creo que en el club pues saben y tienen asumido que lo de la temporada pasada fue extraordinario y que bueno, que no pueden ponerse presiones para intentar revalidar una tercera plaza. Yo creo que el mayor error que podemos tener con Lenovo Tenerife este año desde el entorno, desde los aficionados, del sector de la prensa, que es lo que nos toca a nosotros, es poder exigirle lo mismo que el año pasado o hacer comparaciones. Es que el año pasado hicieron esto y este año no van a hacer esto, no están haciendo esto. Creo que sería un error y creo que sería injusto porque es en el tercer puesto, esas semifinales de Copa, ya luego hablaremos de Europa, que creo que es el lunar, por así decirlo, en estas 2 últimas temporadas. Creo que meter presión al equipo poniendo comparaciones, haciendo comparativas de un tercer puesto en Liga, forzando incluso el tercer encuentro con Barcelona y una semifinales en Copa en las que también durante la primera parte tuteó y de qué manera el Real Madrid, pues creo que es un poco injusto. Como decía Chema, el puesto natural no se lo iremos decir a los dirigentes, sí a Vidorreta seguramente, mucho más a los jugadores, es el de playoff, van a ir a por ello. Yo creo que viendo tal y como está la configuración de las plantillas, como dice Chema, la mejora, el paso adelante que han dado varios equipos, al menos sobre el papel, pues luchar por la cuarta, quinta plaza, creo que hasta es muy, muy exigente. Sería lo ideal, cuarto más, sobre todo por el tema del factor cancha en un hipotético playoff, en ese hipotético playoff. Quinto, sexto, pues todavía es una posición muy buena porque también sobre el papel, todo esto es muy teórico, pero es lo que viene dando la competición en los últimos años, pues evitarías a Madrid y a Barça y ahí se abre pues a lo mejor esa puertita para volver a repetir esa presencia en semifinales, aunque este año con un formato de 5, no sé si ha cambiado el formato en cuartos, sigue el formato con 5 o es 3 en cuartos. Pues ahora me pillas, yo no tengo claro, creo que se vuelve al formato natural. Sí, pero el año anterior eran 3-5-5, ¿no? Pero es lo que no tengo todavía, no he mirado. Sí, no, la pasada temporada fue 3-3-3, yo creo que se va a volver a 3-5-5. Vale, bueno, todavía en cuartos de final, eso, en una puerta contra un hipotético tercer, cuarto clasificado, llámese Baskonia, llámese Valencia, que también son los que tienen más pronunciamientos, pues también tienes una posibilidad. Lo que pueda pasar, yo creo que hay que esperar todavía, a ver cómo empieza. Como decía Chema, el año pasado todo fue muy rodados al principio, pese al patinazo que creo que les afectó y mucho, por lo menos les pudo haber afectado, en resultados no se vio en la Final Eight de Atenas, que patinaron y quedaron en cuartos de final, pero el equipo se repuso por completo, empezó todo muy rodado y eso desde luego es clave para ganar en confianza y agarrarte arriba y ganar terreno de cara a la parte final de la liga regular. Para terminar con esta parte un poco del análisis, ¿cómo crees que la afición espera la llegada de la Supercopa, ¿no? La Supercopa es verdad que es un torneo un poco que pilla a los equipos un poco a pie cambiado, sobre todo este año con Juegos Olímpicos, la temporada ha terminado muy tarde, todo el calendario está muy apretado, la Supercopa quizá a lo mejor llega un poquito antes de lo que debería llegar en cuanto a preparación. ¿Qué esperáis en el primer partido contra el Real Madrid? Bueno, Chema, si quieres. No, Cualquiera de los dos. Ya a mí, sinceramente, cuando Lenovo
puso el inicio de entrenamientos colectivo el 16 de agosto, luego con una pieza como Kyle Willier que iba a llegar un poco más tarde, de hecho estuvo en la isla creo que fue el 27, 28 de agosto empezó a entrenar, y con la Supercopa a la vuelta a la esquina, aunque se mantenga buena parte del grupo, aunque el ABC del baloncesto de Vidorreta pues lo conozca toda la plantilla prácticamente y solo haya que engranar algunas piezas, a mí me pareció la verdad muy pocas semanas de entrenamiento. Pero también es cierto que luego ves al Real Madrid, que ha empezado mucho más tarde, que le faltan jugadores, que todavía no se sabe ni siquiera quiénes o cuántos van a llegar, pues piensas, pues igual este año hay una puerta más abierta que nunca, porque además el Madrid se ha visto obligado a hacer más cambios y sobre todo por eso, porque llegan algunos otros jugadores más cascados que nunca. Y yo sinceramente creo que hay muchas más posibilidades este año de que Lenovo Tenerife pueda hincarle el diente al Real Madrid que las del año pasado. ¿Tema? Sí, sobre todo, bueno, yo creo que el Madrid tiene muchos jugadores por acoplar. Hemos visto, ¿no? Que salvo en el último partido de preparación frente a Lucas Murcia le ha costado, ¿no? Dar con la tecla. Bueno, sobre todo ya lo hemos hablado, ¿no? Que tiene que acoplar dos piezas muy importantes, algunas más, pero sobre todo las de los dos bases. Y bueno, creo que el nuevo Tenerife pues tiene pues esa virtud, ¿no? De un bloque importante que se conoce y que sabe a lo que juega y que sabe cómo juega, y creo que eso puede ser una ventaja de cara al primer choque, al choque de semifinales, además del factor campo, evidentemente. Bueno, también te digo que el factor campo se va a notar, se notó por ejemplo en el playoff contra el Barça, 1000 personas, también era por la situación, enfervorizadas, aquello parecía que era una caldera y que había las 5000 y el pabellón estaba lleno. Aquí se espera 2500, todavía quedan unos 200 abonos por vender, pero también es cierto que va a haber, en este caso, por lo menos en ese partido, te lo digo porque hay conocidos que han comprado su entrada, que son del Madrid, que van a animar al Madrid, con lo cual factor cancha es un poquito relativo en este torneo. Bueno, también quería hablar un poco del papel del entrenador, ¿no? Es verdad que cuenta con unos buenos mimbres, los jugadores son muy importantes, el estilo de juego también está un poco ya, como hemos venido hablando, muy esquematizado, funciona muy bien, pero si le tuvierais que poner en la balanza de las ganancias y de las pérdidas al papel de Vidorreta, ¿qué le pedirías este año que hiciera diferente con respecto al año anterior y cuál crees que son sus éxitos en la gestión del equipo? Por ejemplo, Carlos. Yo, al igual que hablaba antes de entorno y prensa, no sé cómo va a gestionar Chus ese tercer puesto, o sea, la autoexigencia que suele tener él consigo mismo, no sé cómo la va a gestionar, no sé si en un comienzo no tan brillante como el del año pasado, que puede ser perfectamente, porque mejorar de hecho el inicio del curso 2021 es muy complicado, se va a saber gestionarlo, no lo sé, consigo mismo. No sé hasta qué punto va a tener esa capacidad de decir, hay que bajar un par de peldaños, hay que bajar un par de escalones, pues para situarnos en lo que a lo mejor es nuestra realidad. No sé si él, esa comparativa que decía antes que no es beneficiosa, pues él también va a ser capaz de dejarla a un lado, ¿no? Luego, al final, tiene a los jugadores hechos de su mano, los conoce perfectamente, ellos conocen al entrenador, encima con la ventaja de que uno de los que llega ya lo dirigió en Valencia, con lo cual, pues yo creo que salvo alguna salida de pata de banco, que el año pasado fueron muy pocas y fueron muy mínimas, fueron mínimas, yo creo que también los resultados ayudan. De algún encuentro en el que se pierde con los árbitros, con alguna protesta, con alguna situación en la que es demasiado, no digo protagonista, pero sí se cruza demasiado con los árbitros. O sea, ese ver a lo mejor fantasmas donde no hay, o que los haya y olvidarlos. Quizás es ese pequeño pero de no entrar al trapo, que ojo, repito, creo que el año pasado, y lo pudimos ver en muchos partidos, que fue más fácil de apreciar con el silencio que había en los pabellones sin público en las gradas. Creo que el año pasado ya Vidorreta dio un paso al frente y estuvo mucho más relajado, mucho más tranquilo y sin perder los nervios con el trío arbitral. Chema. Poco que añadir, ¿no? A lo que ha dicho Carlos en ese sentido. Pues bueno, yo creo que el año pasado ya estuvo, ¿no? más contenido en ese sentido, y bueno, yo creo que al final gestiona muy bien el equipo que tiene, ha maximizado con ese estilo de juego
pues todas las situaciones, ¿no? de pick and roll, sobre todo para a partir de ahí construir el juego de equipo y creo que bueno, que tiene una plantilla que le va como ¿no? como un anillo al dedo, como un guante, ¿no? Creo que se maneja bien con el roster que tiene y bueno, pues ahora vamos a ver cómo encaja esas piezas que van a hacernos, sobre todo yo creo que la plantilla sea un pelín más larga de lo que tenía en las últimas temporadas. Bueno, hemos hablado del papel del entrenador, que es fundamental, pero bueno, todo el mundo cuando ve el Lenovo Tenerife sabe que la gran cantidad de puntos o la gran cantidad de opciones ofensivas pasan por Sermadini y por Huertas. ¿Quién creéis que puede ser esa tercera o esa cuarta pata del banco que puede ayudar a este Lenovo Tenerife a producir más en ataque? ¿Y quién puede ser esa sorpresa, ¿no? A lo mejor ese jugador que a lo mejor no se esperaba ese rendimiento. ¿En cuál tenéis más confianza? Pues fíjate que yo creo que no va a haber una tercera pata del banco. Yo creo que hoy va a ser una, mañana va a ser la otra, pasado mañana la siguiente. El otro día en Fuenlabrada, con Sastre saliendo de entrada, Sasu Salin saliendo desde el banquillo, Salin mete 5 triples en el segundo cuarto, acaba con 6. Marceliño también saliendo desde el banco, también acaba muy bien. Sermadini con Fran Guerra siendo titular en los 2 partidos de Getafe, Sermadini acaba con 17 puntos, o sea, no hay, creo que un protagonismo, ni siquiera te puedo decir que haya como si hubo hace 2 años esa dependencia de Marceliño y Gio, Sermadini en cancha, se veía un Lenovo Tenerife, sin Marceliño y sin Gio, con esas rotaciones obligadas, se veía un equipo completamente diferente, mucho más atascado, mucho más colapsado en ataque, no sabía lo que hacer, no sabía a quién dársela para resolver. Yo creo que esa situación este año no va a suceder, ya la vimos el año anterior, y creo que este año todavía menos, por lo que decía Chema, esa amplitud de plantilla, esas llegadas de Sastre y de Wilger, que van a permitir sobre todo la de Sastre. Yo creo que la de Sastre, como decíamos, va a permitir, porque creo que condiciona 2 puestos más, no solo el del escolta, sino condiciona el no ahogar a los bases con esa dualidad Huerta-Fittipaldo, y encima veremos seguramente en algunos momentos cuando se recupere Todorovic, pasar a Sastre al 3, y eso permitirá incluso que Dornekan se vaya al 4, para dar a lo mejor minutos de relevo a Wilger y que en ciertas situaciones en las que sea más conveniente que esté él en vez de Suleimanovic, pues también el canadiense pueda estar en cancha. Con lo cual yo creo que esa llegada de Sastre da y dota de una muy importante pieza al Lenovo Tenerife, ya te digo, pero todo va a depender mucho de cuándo y cómo se recupere Todorovic para poder desplazar esas situaciones y poder mover esas piezas con total libertad. Chema, ¿estás de acuerdo con Carlos? No va a pasar tanto el relato ofensivo ahora que está tan de moda esta pelea por Sermadini y Huerta, sino que va a ser algo un poco más coral, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ya lo vimos, ¿no? La pasada temporada, conseguir 2 backups, aunque como ha dicho Carlos, también jugarán juntos Fittipaldo y Huertas durante muchos minutos en finales de partido, pero decía que conseguir 2 backups, 2 recambios de garantías como Fittipaldo y Fran Guerra, pues hicieron, ¿no? que en muchos partidos viéramos pues combinaciones diferentes o rendimientos importantes de esos 2 jugadores por parejas distintas, ¿no? En esas situaciones de pick and roll para construir el juego ofensivo y el juego de ataque del nuevo Tenerife. Por eso creo que, bueno, que temporada a temporada la virtud de este nuevo Tenerife es que ha ido encontrando, pues primero recambios a Marceliño Huertas y a Gio Sermadini y después pues ha ido poco a poco ampliando la rotación del resto de jugadores que forman la plantilla. Y así, pues bueno, pues sumando a 2 jugadores como Sastre y como Wilder, 2 jugadores que tienen pues también bastante buena mano desde el perímetro, pues pueden ayudar a que este juego coral pues sea un poco distinto, ¿no? Sobre todo pienso, pues al margen de cuando vuelva Todorovic, pues sobre todo pensando, ¿no? Que no van a depender tanto exteriormente, por ejemplo, de los días lúcidos de Sasu Salin y de sus rachas, o de Dornekamp, ¿no? Sino que tienen pues una rotación más que estira un poco ese juego exterior, ese perímetro, y bueno, y luego pues con Wilder pues les va a permitir abrir también mucho más el campo.
Bueno, antes de entrar en lo que va a jugar en Europa el Lenovo Tenerife, os quería preguntar, ¿cómo de importante para un proyecto como el Lenovo Tenerife es de importante renovar y mantener a piezas fundamentales? Me refiero, por ejemplo, a la renovación de Fran Guerra. Fran Guerra seguramente tuvo muchas más ofertas, aparte de la del Lenovo Tenerife, por la buena campaña que hizo, pero al final decidió renovar. ¿Cómo de importante es ese tipo de decisiones? Hombre, creo que ahí es un tema personal de él sentirse jugador, de sentirse importante, de que se sienta respaldado y con confianza por parte del club y por parte de Vidorreta. Lo normal es que un jugador conociendo a Fran, quizás con esa forma de ser que ha tenido, que ojo, ha mejorado muchísimo, es otro jugador completamente diferente, un jugador muchísimo más maduro, muchísimo más centrado en estos últimos años, se le nota. Creo que un jugador en esa situación de ver cómo hay un montón de halagos hacia él, de ver cómo ha rendido, de ver cómo ha sido internacional, de ver sus números, de ver qué hace esos números siendo suplente del MVP de la liga, pues cualquiera a lo mejor se lo hubiera subido a la cabeza y hubiera dicho, pues mira, voy a buscar un contratazo en otro sitio, voy a buscar en otro sitio donde tenga 30 minutos, soy cupo, puedo aprovecharlo. Él no, él ha preferido la estabilidad, él ha preferido sentirse importante aquí porque lo está haciendo y creo que ha acertado y desde luego Lenovo ha ganado muchísimo con él. Creo que es un acierto porque esa renovación estaba hecha desde mucho antes de acabar la temporada y creo que el jugador podía haber esperado un poco más a decir, bueno, voy a exprimir mi buen momento y voy a intentar buscar una salida o una mejor oferta. No lo ha hecho y creo que es extraordinario. De hecho, le he visto, más allá de que sea titular o no en los partidos de pretemporada como ha sido en Getafe, le he visto en estos dos partidos algún que otro movimiento a izquierdas, algún reverso a izquierdas que antes no hacía, que quiero preguntarle si realmente lo ha trabajado porque eso es sinónimo de querer mejorar y de amplitud de recursos que ya Fran creo que su punto fuerte es el ataque, pues si añade algún repertorio más, algún datito más a ese abanico de recursos, pues genial. Y bueno, si es un poquito más duro a la hora de defender atrás y rebotea un poquito mejor, creo que al igual que pasa con los bases, que no los veremos tan exprimidos, creo que Sermadini va a poder aprovechar y rentabilizar mucho sus minutos. Chema, ¿qué opinas? Tú que conoces todos los dimes y diretes del mundo del fichaje, ¿cómo viste o qué te parece esa renovación de Fran Guerra por Lenovo? Bueno, a mí me parece evidentemente muy interesante, ¿no? Yo creo que fue uno de los hombres que más cotizó al alza, ¿no? También yo creo que él ha sido, pues como decía Carlos, muy inteligente ¿no? De saber dónde está, saber valorar lo que tiene y saber el papel que tiene, ¿no? También, ¿no? Yo creo que hay un factor muy importante, ¿no? ¿A cuántos jugadores ha hecho, entre comillas, y va a la redundancia, jugadores de verdad o pivots de verdad? Marcelinho Huertas teniéndole al lado, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, pues sin ir mucho más allá, a Thiago Splitter, ¿no? Es decir, pues bueno, pues él ha sabido valorar esa situación, sentirse querido, sentirse un club que de verdad le ha dado protagonismo y oportunidades y bueno, y creo que bueno, con ese estatus de jugador nacional, de esos centímetros, de esa envergadura que tiene, pues bueno, pues creo que ha optado por una decisión muy coherente y sobre todo, bueno, creo que demostrando una madurez importante, sobre todo porque también creo que está en el momento justo en el que ha hecho clic, ¿no? Y creo que esto es muy importante cuando hablamos de la formación de los jugadores. No todos los jugadores crecen a nivel deportivo pues a determinada edad y especialmente los pivots, ¿no? Que les cuesta un poquito más, ¿no? Y creo que es lo que ha pasado con Fran Guerra, que además de que ha llegado, ¿no? el momento óptimo de cocción, si podríamos decir, pues bueno, ha encontrado el ecosistema perfecto para crecer pues al lado de dos auténticos cracks de la liga como son Marcelinho Huertas y Sermadini, que es algo que muchas veces no caemos, ¿no? Las horas de entrenamiento junto a esos dos auténticos estrellas de la competición. Él lo ha repetido varias veces, ¿eh? El hecho de estar en el día a día, lo que ha crecido tanto con Marce y con Gio, lo que aprende en ese uno contra uno con él, cómo ve el baloncesto y cómo ha mejorado gracias también a Marcelinho, lo que comentabas ahora, Chema. Creo que Fran lo ha sabido leer. Yo te digo, yo valoro especialmente eso, que no estamos hablando de un jugador que pueda quedarse y bueno, pues rasco los minutos y un base puede rascar minutos de 2, un escolta puede rascar minutos de 3, un 3 puede rascar minutos de 4 en este tipo de baloncesto. Él es un 5, Gio es un 5 y él sabe que en cualquier situación, si no está él en cancha, va a estar Gio, o si no está, o
si está Gio, él no va a estar en cancha, mejor dicho. Entonces, esos minutos de Gio, un partido de Gio en el que tenga que jugárselas y ser importante, lo va a seguir siendo Gio seguramente, con lo cual, sabiendo eso, que va a ser siempre el segundo plato, entre comillas, que a veces el segundo plato está mejor que el primero, pero sabiendo que va a ser el segundo plato, o sea, que ha decidido quedarse, y eso creo que habla muy bien de él y del club que ha sabido retenerlo. Pues qué importante es, ¿no? En esos momentos en los que te va bien, pues acordarte del equipo en el que juegas, apreciar la oferta del equipo y que la cabeza no se te llene de pájaros y como bien decíais los dos, pues bueno, asumir y reconocer que está en un buen momento y que está en un buen lugar. Vamos a pasar a Europa. ¿Cuál creéis que debe ser la obligación del Lenovo Tenerife en Europa? Está claro que todos los equipos se han reforzado, que las competiciones cada vez se vuelven más complicadas. Este año le añadimos que en la mayoría de ellos va a haber espectadores, que no se va a jugar a puerta vacía ni en burbujas, por lo tanto eso también va a ejercer presión en los partidos de casa y de fuera. Bueno, ¿cuál creéis que puede ser el papel de Lenovo Tenerife en Europa este año? Carlos. Bueno, yo creo que tiene que dar un paso adelante, sobre todo porque estamos hablando de un campeón de Champions y de un campeón de Intercontinental, ¿no? Creo que las últimas experiencias no han sido especialmente positivas, ha caído pues prácticamente a las primeras de cambio y bueno, creo que el equipo tiene que ser capaz de leer esas situaciones, ¿no? Creo que sobre todo en la última experiencia con un rival bastante más físico, pues le costó mucho y por eso cayó eliminado y creo que, bueno, pues que también el equipo tiene que crecer en jugar contra equipos que probablemente no le dejen hacer su baloncesto por la condición física, ¿no? Y bueno, para eso tiene que estar preparado el bloque. Sí, quizás en ese sentido la llegada de Sean Smith, aunque esté muy verde, aunque no sea, vamos a decirlo de forma quizás un poquito bruta, pero es como se dice, no es el típico mono que es el típico jugador súper atlético y que va a dominar los tableros, no es ese tipo de jugador, pero tiene un perfil y creo que Lenovo ha fichado a Sean Smith para eso, primero para no verse con problemas de cupos en Europa y segundo porque ese tipo de baloncesto que hace él le puede dar minutos. Yo creo que como decías Chema al principio, va a tener más minutos en Champions que en ACB, creo, vamos, estoy completamente convencido, primero por la calidad de algunos rivales en la fase previa, en la fase de grupos, que le va a permitir tener esa rotación para dar descanso a los otros interiores, y segundo porque probablemente en situaciones como la del año pasado, la de la Champions, la Final Eight de este año, de Nizhny Novgorod contra Estrasburgo, pues a lo mejor ese tipo de jugador le viene mejor que otro tipo de juego como hacían, o sea, que no le venían nada bien ni a Sermadini ni a Fran Guerra. Yo creo que a mí por lo menos me ha dejado bastante decepcionado el hecho de caer en cuartos de final. Creo que el objetivo tiene que ser evidentemente mínimo llegar a esa Final Eight, aunque este año creo que cambia el formato a Final Four otra vez, Chema, ¿puede ser? Bueno, creo que tiene que estar en esa Final Four, pero sobre todo el caer en un espacio de 7-8 meses, desde el último 30 de septiembre creo que fue la derrota contra Zaragoza y principios de mayo la derrota contra Estrasburgo, dos rivales, uno al Zaragoza, al que le había ganado en el inicio de liga con una cierta, no facilidad, pero sí dio muestras de que podía ser perfectamente favorito y perfectamente batible. Le había ganado apenas unos días antes en liga y luego se le fue ese encuentro en octavos de final, en cuartos de final en Grecia. Toca un poquito, que estás incómodo durante el partido, pero lo cierto es que Lenovo Tenerife creo que llegó a disponer de 9 o 11 puntos de ventaja, con lo cual esa derrota deja mucho, creo que dejó muy tocado al equipo en ese momento porque al final fue un masazo, por lo menos creo que para el entorno, de verse fuera a las primeras de cambio ante un rival que sobre el papel pues parecía de los más asequibles, porque bueno, habías evitado al anfitrión y habías evitado a lo mejor a otros equipos que podían tener un mayor pedigrí. Yo creo que mínimo este año colarse en esa Final Four y por qué no optar al título. Bueno, hemos tenido ahí un pequeño corte de internet y se te ha cortado, pero bueno, yo creo que todo el mundo ha entendido tu mensaje y es que la obligación de este Lenovo Tenerife este año es la Final Four mínimo, sí, y hacer un buen papel y sobre todo, como bien decía Chema, saber enfrentarse a equipos más físicos, ¿no? Que a lo mejor no se encuentra tanto en la Liga Endesa y que pues, le costó un poco más durante la temporada pasada.
Para terminar, no sé si queréis añadir algo más de este equipo, si se nos olvida alguna temática, porque hemos hecho un extenso análisis de la plantilla, no sé si queréis comentar algo más. Yo insisto en la incógnita que ahora mismo, deja ver si podemos hablar con Vidorreta ahora estos próximos días, la incógnita que nos genera cuándo puede volver y cómo Todorovic, porque creo que es esa llave, es esa pieza además que va a permitir muchas más opciones y muchas más rotaciones al equipo. Evidentemente, sabiendo la lesión de la que viene, sabiendo los antecedentes con otros jugadores, sabiendo que es la segunda vez que pasa por esa lesión en la misma articulación, no se le va a poder exigir, no se le va a poder pedir desde el primer momento que sea el Todorovic que conocimos en Andorra o que conocimos en los mejores momentos de Murcia también. Bueno, no sé, en el caso de que la recuperación sea más lenta, ¿creéis o veis posible que Lenovo Tenerife acuda al mercado? ¿Sabéis si tiene algo que esté buscando, reforzar alguna posición? Bueno, Lenovo Tenerife desde verano yo creo que ha estado buscando y sigue buscando un posible combo. Y bueno, vamos a ver, yo creo que sin prisa pero sin pausa, ¿no? Creo que están en el mercado mirando opciones y habrá que ver si finalmente encuentran un jugador que sea del agrado del cuerpo técnico y del staff y que se adapte a lo que buscan. La duda ahí es, lo que dice Chema es, evidentemente, no voy a ser quien para rebatirlo si Chema da una información de mercado, no, sería como una herejía, pero que es así lo que dice él efectivamente por lo que yo conozco y yo creo que la duda está en si va más un combo, si va más un dos puro tirador, no sé lo que realmente por lo que pueden tirar si se les presenta la oportunidad. Lo bueno es que tienen una plaza de extracomunitario todavía libre y eso les da una cierta movilidad a la hora de encontrar a alguien. Evidentemente creo que no, o si viene alguien no estaríamos hablando de un primer espada, no estaríamos hablando de una primera figura. Y eso en el mercado extracomunitario quizás a lo mejor puede estar más aparejado a un, vamos a decirlo también entre comillas, un experimento. Entonces no sé si Vidorreta y Aniano se van a atrever a traer algún experimento. Bueno, pues una vez analizado todo esto, yo creo que como resumen sería igualar en casa lo que se hizo el año pasado, o sea, en la Liga Endesa al menos igualarlo o superarlo y en Europa mejorar y llegar al menos a la Final Four. Ya para terminar, estamos pidiendo en cada uno de los análisis de los equipos, pues bueno, que nos hagáis un quinteto, ¿no? Todos sabemos que el quinteto titular no es el importante, pero un quinteto en el que vosotros creéis que Chus va a confiar en los partidos y en los momentos importantes. Bueno, a mí me generas dudas porque en los momentos importantes, probablemente para cerrar partidos igualados, vuelvo a apostar por dos bases, ¿no? Pero bueno, yo voy a decir un quinteto al uso, ¿no? Voy a decir, pues Marceliño Huertas, Sasu Salin, Dornekamp, Wilger y Sermadini. Yo me quedo con lo mismo menos Joan Sastre. Yo creo que va a tener más minutos Joan Sastre, por lo menos de entrada hasta que vuelva Todorovic. Va a tener más minutos Joan Sastre porque creo que sin llegar a ser el jugador tan explosivo desde el perímetro como es Salin, sí le puede dar más presencia física que el finlandés, aunque el finlandés en el 1-por-1 contra jugadores chiquititos es muy bueno, pero presencia en el rebote, presencia un poco más física puede tener Sastre. Entonces me quedo con Sastre. Y fíjate que donde sí tengo mis dudas de lo que dice Chema es en lo de los bases. No termino de ver que en finales de partido tengas a lo mejor la necesidad de tener a los dos bases. Sobre todo si a lo mejor lo que quieres es tiro exterior. No lo sé, no lo tengo tan claro, fíjate. Lo veremos con la temporada. Que igual sí, ojo, que Vidorreta le fue muy bien el año pasado, le fue muy bien en Bilbao cuando hizo esa fórmula con Javi Salgado y con el propio Marceliño, pero creo que ahora tiene alternativas para buscar otra cosa en los finales de partido. Bueno, pues este ha sido el análisis del Lenovo Tenerife. Hasta aquí hemos llegado. La verdad que, bueno, pues como a todos, os damos las gracias, ¿no? por ver nuestros vídeos. Si os podéis suscribir, pues mejor. Seguirnos en todas nuestras redes sociales. También este vídeo y este audio lo tendréis en podcast. Y ya solo me falta pues dar las gracias a Chema y a Carlos por este análisis increíble que nos han hecho del Lenovo Tenerife. Esperemos que tengan una muy buena temporada. Y nada, daros las gracias y nada, desear que el Lenovo Tenerife pues tenga al menos un año como el del año pasado. Difícil,
Lo primero, gracias a ustedes y yo creo que es difícil. Hablabas ahora de igualarlo. Yo ya te digo, yo firmaría ahora mismo un cuarto, quinto puesto en liga regular y repetir semifinales de Copa creo que también sería un exitazo tremendo para el equipo. ¿Gemma? Sí, así es. Yo creo bueno, que lo de igualar esa fase regular de Liga Andesa va a ser complicado, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que va a volver a ser equipo de playoff y entre, sobre todo esa quinta y sexta plaza, creo que puede estar el sitio en el que se encaje este Lenovo Tenerife. Pues nada, nos vemos en el siguiente 2 contra 1.